Si estamos enlazados con el especialista, con el doctor Marco Almerí, por favor, o si no, pasamos con una... ¿Ya estamos enlazados? Así es, dándole la bienvenida. Doctor, muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos con usted enlazados aquí en Contigo en la Salud. Muy buenas tardes a ustedes. La verdad que los felicito por tan excelente programa. Estaba viéndolos. Lo hace muy bien, de verdad, y también saludo a toda su teleaudiencia a nivel nacional. Doctor, muchas gracias. El tema propuesto hoy día es cómo reaccionaríamos en el primer caso registrado de viruela del mono en nuestro país. La primera pregunta, ¿estamos preparados para un primer caso? ¿Cómo reaccionarían en este caso los especialistas de salud? No hemos tenido ningún caso, no tenemos tampoco en estudio en estos momentos ningún caso, pero la alerta que se ha emitido lo que busca es que estemos preparados. Básicamente esta alerta tiene dos objetivos. El primero es pedirnos a nosotros los médicos que estemos atentos ante la llegada de algún paciente que tenga los síntomas clásicos de esta viruela del mono. Y lo segundo, el segundo objetivo es que los hospitales, por lo menos los grandes hospitales, preparen un ambiente de aislamiento con camas para este tipo de pacientes si es que se presentaran, ¿no? Entonces, en esa tarea estamos. Así es. Ya que nos habla de un protocolo, porque debemos tener cuidado en este caso cuando se reporte el primer caso, ¿qué retos estaría afrontando si ponemos en esta situación a los profesionales de la salud? ¿Qué retos estaríamos afrontando? Bueno, el primer reto es el conocer una enfermedad que es muy rara en nuestro país. No hemos tenido viruela del mono, no está reportado por lo menos en el pasado, nunca lo hemos tenido. Hemos tenido sí en los años 70 casos de viruela, pero la mayoría de los médicos que trataron los casos de viruela en los años 70 ya hoy no trabajan. Entonces, de manera que nosotros, por ejemplo, los médicos de esta generación, nunca hemos visto un caso de viruela, porque se entiende de que son casos erradicados del planeta. Y la viruela del mono es una enfermedad producida por un virus muy semejante al virus que provoca la viruela del ser humano. Entonces, es un reto porque estamos en estos momentos recogiendo toda la información que vienen de Estados Unidos, Canadá y los países de Europa, donde ciertamente ya tienen casos, más de 150 casos ya comprobados en 15 países del planeta y más de 50 pacientes sospechosos que todavía están en estudio. Tenemos alguna información ya, ¿no? Por ejemplo, no es tan contagioso como el COVID, ¿no? No es tan letal o mortal como el COVID. Entonces, tiene un índice de contagiosidad menor a 1. De manera que eso, a partir de esos datos ya podemos predecir que en pandemia como la del COVID no lo vemos muy difícil que se convierta en eso. Entonces eso ya nos da un poco de tranquilidad. Claro, usted como lo comenta, no es tan contagioso como el COVID, pero ¿por qué surge toda esta alerta, toda esta alarma, o a qué deberíamos temerle en el caso se reporte los primeros de alguna manera contagiados en nuestro país? ¿A qué deberíamos temerle? Mire, lo que pasa es que esta enfermedad, que no es tan mortal como la del COVID, es mucho más dramática que la del COVID. ¿Por qué? Porque aparecen en la piel, primero en la cara y luego en el resto del cuerpo, muchas erupciones con vesículas que en su interior contienen líquido que luego se convierte en pus y luego finalmente revienta y forman ampollas en todo el cuerpo y la verdad es que es catastrófico para la piel, que luego van a convertirse en costras, se caerán las costras y dejan unas marcas en todo el cuerpo o cicatrices. Entonces es dramático, eso por un lado. Por otro lado es que la población mundial ha quedado muy sensible ante la aparición de enfermedades emergentes, es decir, esas enfermedades raras que no conocemos como la del COVID, ¿no? Hace 2 años no sabíamos qué cosa era el COVID, no lo habíamos visto nunca. Y entonces estamos muy sensibles a la aparición de este tipo de enfermedades, que no es pues las enfermedades habituales que nosotros tratamos, hipertensión, diabetes y demás. Entonces a nosotros nos parece que está muy bien que el sector salud esté alerta, atento, que nos preparemos ante la eventual llegada de estos pacientes, que no sería raro, ¿no? Porque todos los días llegan al aeropuerto miles de personas desde Canadá, España, Portugal, Francia, en fin, todos los países donde ya está demostrado la presencia de este virus. Entonces, ¿que puede llegar al Perú? Claro que puede llegar al Perú, y la alerta lo que busca es eso, que nosotros los médicos aprendamos a distinguir rápidamente cuál es ese paciente que podría estar contagiado, lo aislamos
y cortamos con ello la cadena de contagio, ¿no? Ya sabemos que no hay tratamiento para esta enfermedad, tampoco hay vacuna, pero lo que ya sabemos también a partir de la información traída desde Europa y Estados Unidos es que lo que podemos manejar es con sintomáticos, calmar la fiebre, curar bien las heridas y evitar que las personas entren en contacto estrecho con estos pacientes para que no se contagien. Entonces debemos estar alertas, especialmente en estos puntos de desembarque de personas que vienen desde el exterior del país. Algo que usted mencionó muy interesante, y es que esta enfermedad tiene un cuadro muy dramático. Si hablamos en nuestro país, por ejemplo, casos de lepra que también son contagiosos con el tacto hacia la persona infectada, que todavía no ha habido un rebrote y se tiene que también manejar. Si ponemos a comparación, también es una situación peligrosa, una situación tediosa que tenemos en nuestro país, quizá no con tanta frecuencia como se ha dado la viruela del mono, pero también aquí está el estigma. Muchas personas a veces en psicosociales, de redes sociales, así como hemos tenido antes la influencia H1N1 y en Egipto mataron más de 1000 porcinos, en nuestro país tenemos el tema de los monos. Por el mismo punto de la desinformación, la gente cae en este pánico. ¿Qué podemos decirle a ellos? Que quizá simplemente en redes sociales ponen la viruela del mono. Entonces hay que tener cuidado con los primates, no hay que acercarnos, especialmente en zonas de la selva que están en contacto directo con estos animales. Mire, lo que hemos visto es que primero no es aconsejable efectivamente estar en contacto estrecho, directo con animales salvajes o animales silvestres. No corresponde estar en contacto con ellos. Lo segundo es no se aconseja el consumo de carne de animal silvestre o estos animales que son cazados, ¿no? en la selva. No se aconseja su consumo. Tercero, está probado que en todo el planeta hay un comercio informal de estos animales silvestres, ¿no? De diferentes tipos. Y cuarto, que si bien es cierto que en el año 1958, se encontró este virus de la viruela del mono en el mono, y por eso le pusieron ese nombre, no significa que sea el único animal donde se encuentre este virus. Es más, en estos momentos, a partir de este brote, hemos aprendido que el lugar donde más frecuentemente está este virus son en los roedores, en los pericotes, en las ratas, en las ardillas. Allí es donde está más presente este virus. Entonces, el contacto entre animales sí que es muy intenso, pero el contagio entre humanos lo es menos. Decíamos que tenía una contagiosidad menor a 1, es decir, que pensamos que no va a expandirse, no va a tener un punto de quiebre para pensar que estamos frente a una pandemia. Esto va a ser controlado pronto. Claro que es inusual, nunca habíamos tenido más de 150 casos positivos simultáneamente en varios países del mundo. ¿Qué cosa estamos pensando nosotros los médicos? Que a lo mejor, como ya sabemos que los virus mutan, quizás corresponda a una nueva variante de la viruela del mono que haya aprendido de repente o se haya hecho más contagioso. Tal vez por allí viene un poco de parte de nosotros los médicos la intensidad en la investigación que estamos haciendo para descubrir si no estamos frente a un virus de la viruela del mono que haya mutado, que de pronto se haya hecho más contagioso. Estos términos ya son familiares a las personas porque saben que los virus mutan, lo hemos aprendido con el COVID, empezó con el alfa, luego con el beta, luego el delta, el gamma y varias otras variantes, hoy estamos en el Omicron. Entonces, esto también pasa con estos virus. Entonces, lo estamos estudiando para ver si efectivamente esta es una variante que se hace un poco más contagiosa. Sin embargo, no queremos alertar a la población. Por ahora lo que estamos mirando es que, si bien es cierto, tenemos más de 150 casos probados, no representa en estos momentos un riesgo o un peligro de convertirse en pandemia mundial. No representa un riesgo, pero igual a estar atentos porque, como lo menciona, los virus mutan. Tenía entendido que la viruela del mono nace en esta zona de África, zona tropical de África. Si ponemos a la capital en comparación de estas zonas tropicales, lo más cercano a ese tipo de clima tenemos nuestra selva. Entonces, en ese punto también quizás centrar los focos de atención por parte del MINSA o incluso implementar una estrategia de prevención, una estrategia de alerta quizá en las zonas limítrofes donde podamos o donde pueda ingresar la viruela del mono, doctor.
Pero regresando a Lima, si bien es cierto, los virus mutan, las enfermedades cambian, en este caso de investigación que ustedes están realizando, ¿en qué se están centrando? ¿En la mutación o en los posibles contagios? ¿En qué se está centrando esta investigación que están realizando? Sí, lo que más nos preocupa es el tema de cuánto puede afectar al ser humano. Porque este virus, que ya se conoce hace muchos años, es endémico en el África. Es decir, allí normalmente en esos países, estamos hablando de Nigeria, Congo y otros más, normalmente hay casos allí. Pero no se ha visto que de pronto aparezcan simultáneamente casos en diferentes países del mundo. Entonces nos preocupa. Este virus es una variante que se ha hecho más contagioso y que por tanto tenemos que generar un nuevo protocolo para protegernos de este virus de la viruela del mono, ¿no? Esa es una interrogante que nosotros tenemos. La otra interrogante no tiene respuesta todavía, ¿por qué la mayoría de los primeros contagios son varones que tienen relaciones sexuales con varones, ¿no? Entonces, eso es otra. Lo otro es que en algunos casos clínicos no son los casos característicos, es decir, yo acabo de decirles que es dramático la cantidad de erupciones que aparecen en la cara y luego en todo el cuerpo, pero hemos visto casos donde solamente hay 2, 3 y 4 erupciones y solo en el punto de contacto, y estos pueden pasar desapercibidos. O sea, puede una persona tener 2 o 3 erupciones y pensar que no es la viruela del mono, ¿no? Porque le hemos dicho que tiene que aparecer en todo el cuerpo y de pronto solamente está apareciendo en el punto de contacto. Entonces, esto hace que la persona no tome los cuidados debidos, tanto él como su familia, y termina contagiando a los demás. Entonces, son cosas que estamos mirando y para poder saber si estamos frente a una nueva variante, si es la misma que conocíamos hace años y qué recomendaciones podemos darle a las personas. Otra cosa que hemos observado es que no tenemos pacientes mayores de 55 años, no lo hay. Y esto en parte se explica porque las personas de 55 años o más en el pasado fueron vacunados contra la viruela. Usted hay que recordar que hasta el año 1972 se estuvo vacunando contra la viruela. Entonces las personas que tienen 50 o más años recibieron la vacuna contra la viruela. Y por eso parece ser que estas personas no se enferman, porque esta vacuna contra la viruela humana que se colocó hasta el año 72 parece que protege contra esta viruela del mono. Entonces, quizás convenga ciertamente hacer como Estados Unidos o Inglaterra, que han mandado a fabricar vacunas contra la viruela de tercera generación con el propósito de proteger a su población. Entonces son varias interrogantes que nosotros tenemos y estamos avanzando. Doctor, agradecerle también por el tiempo de habernos brindado la entrevista y también por acompañarnos en Contigo en la Salud. Invitarlo, por supuesto, para otro programa, otra próxima edición, donde nos estará compartiendo más sobre los trabajos que se vienen realizando desde su área de la salud, que es tan interesante, y sobre todo prepararnos nosotros los ciudadanos, que la prevención es lo mejor que se puede realizar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes.